Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy vamos a abrir el programa hablando de violencia política, justo en el día en que se conoció que el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio en el caso del atentado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin profundizar la investigación en relación al posible financiamiento, a los instigadores, a los financistas. Y vamos a hablar de una fecha que la diputada Gisela Marciota está impulsando instaurar el 1 de septiembre justamente como Día Nacional de Lucha contra la Violencia Política. Así te presentamos el tema. A raíz del intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del año pasado, la diputada Gisela Marciota presentó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar esa fecha como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Política. El objetivo es promover la convivencia pacífica de las distintas fuerzas políticas de nuestro país en el marco de un Estado democrático de derecho, garantizando la promoción de prácticas que reconozcan al adversario y, por otra parte, mecanismos de superación de conflictos mediante comportamientos que respeten los derechos humanos. Por otra parte, el proyecto advierte sobre el resquebrajamiento del acuerdo democrático que viene produciéndose en nuestra sociedad desde hace algunos años y los peligros que acarrea una situación de este tipo. Hoy, en Punto Género, vamos a contarte de qué se trata este proyecto junto a la diputada que lo impulsó. Bueno, y estamos con Gisela Marciota, diputada del Frente de Todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos. Contanos qué buscás instaurando una fecha, ¿no? Sobre un tema que se viene discutiendo a partir del aumento de los discursos de odio, sobre todo en las redes sociales, y con este hecho tan grave que hemos vivido en la Argentina. A veces no se toma la dimensión, bueno, ¿no? Justamente lo que pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era eso. Era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. Me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó, porque se naturaliza de tal forma que, de hecho, todavía no es un año, y parece que hubiera pasado... Hace un montón. Hace un montón, pero... Parece que hubiera pasado hace un montón, porque se dejó de hablar del tema. Hoy estamos hablando de que se cierra la causa y que se eleva a juicio y que no se termina la investigación. Que ya está, ya pasó, ya se investiga a medias, se deja a medias. Porque quienes van a ser, quienes van a juicio justamente es Fernando Sabac Montiel, quien gatilló en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vimos todos en esas imágenes espeluznantes. Su expareja Brenda Uliarte y el jefe de la banda de los Copitos, como se lo llamó, Nicolás Carrizo. Ahora quedan afuera, como decíamos al principio, las personas señaladas como posibles instigadores, partícipes y financistas. ¿Por qué crees que se hace este corte, que el fiscal Rívolo hace este corte tan tajante cuando al menos se debería profundizar la investigación? Es decir, bueno, no hubo o esa supuesta financiación, la contratación de las tareas de carpintería vinculadas
a Juntos por el Cambio, ¿no? Por lo menos llegar a una respuesta de dónde venían, por qué esas casualidades. No, es fundamental, hubiera sido fundamental continuar con la investigación para llegar al fondo de esas y tener las respuestas a este tipo de preguntas y que se supiera y que los argentinos y las argentinas sepamos quién estuvo detrás, quién pergeñó, quién financió, quién instigó a que esto suceda, porque esto, a ver, por eso yo quiero que haya un Día Nacional de Lucha contra la violencia política, porque esto es lo que pasó, que le ponemos un nombre propio porque le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, porque a ella la quisieron matar, pero ella como vicepresidenta de la Nación es la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, no solamente de quienes queremos a Cristina y quienes estamos con su propio proyecto político y con el proyecto político del Frente de Todos, del kirchnerismo y del peronismo. Es la y querer saber qué pasó debería ser la preocupación de todos los argentinos y argentinas, porque si no lo que estamos haciendo, insisto nuevamente, con la naturalización de este tipo de episodios, que cuando yo digo en los fundamentos del proyecto, que se está profundizando esta ruptura de este pacto democrático, tiene que ver con que si nosotros naturalizamos este tipo de violencia, digo, ¿podemos hablar de 40 años de democracia? Justo el año en que estamos cumpliendo esos 40 años de haberla recuperado. Yo siempre señalo la diferencia. Nosotros estamos cumpliendo un aniversario de haber recuperado la democracia, no de 40 años de democracia, porque si estamos hoy en el año número 40, y en ese año número 40 quisieron matar a la vicepresidenta, tenemos presos políticos como Milagro Sala y militantes de la Tupac Amaru que siguen estando presos en Jujuy. Tenemos el nivel de desinformación a propósito para instalar el lawfare en la República Argentina. Se condena sin juicio previo. Tenemos una justicia que está hoy la Corte Suprema está siendo investigada por una comisión aquí mismo en el Congreso de la Nación, justamente por su comportamiento y su conducta respecto de sus propios fallos. Me parece que lo que no podemos decir hoy es que con esa persecución política, que con presos políticos, con la instancia de querer matar a la vicepresidenta de la Nación, como estamos institucionalmente con un Congreso que le cuesta funcionar, porque le cuesta muchísimo a la oposición sentarse a dar quórum, para poder debatir los temas que los argentinos y las argentinas necesitan que debatamos además. Yo creo que no podemos hablar de democracia porque si no estamos hablando de que estamos reduciendo la democracia pura y exclusivamente a ir a votar cada 2 años. Y la democracia es mucho más y tenemos que defender esa democracia que es mucho más. ¿Crees que se va a poder tratar este proyecto? A mí me encantaría, pero también es cierto lo que te decía recién, es que tenemos unas condiciones dentro de la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos un quórum propio, tenemos que llegar siempre a acuerdos de negociación para establecer los temas de la agenda parlamentaria y para poder lograr que la oposición, los diputados de la oposición se sienten a trabajar. Y lamentablemente lo que ha quedado demostrado con este tema es que no tienen ganas de que se debata y que se ponga sobre la mesa que estamos atravesando una situación de extrema violencia política. Mirá, cuando pasó lo de Cristina, el 1 de septiembre... Hay que aclarar que la violencia política por razones de género no pasa solamente, el hecho contra la vicepresidenta, por supuesto, es un hecho extremo, ¿no? Pero que, como señaló la misión de la OEA que estuvo en marzo acá en Argentina, invitada por el gobierno justamente para analizar la problemática de la violencia política en el país, atraviesa a otros partidos, ¿no? Y tiene que ver con la intención de silenciar muchas veces a las mujeres dentro de los propios partidos políticos. El caso de las Ramonas Atrevidas en Catamarca, que son del radicalismo, entre otros, ¿no? Digo esto porque no es que se hable solo de una sola expresión. No, por eso me parece, la verdad, lo que pasa es que cuando hablamos puntualmente y todo se termina reduciendo, yo elegí la fecha del 1 de septiembre porque me parecía y me parece que es la máxima expresión ese día de la violencia política. Ahora, la violencia política, que obviamente se ejerce mucho más sobre las mujeres que sobre los varones, claramente, de la política, pero no es exclusiva de las mujeres. La violencia política nos está atravesando a todos y todas, donde siempre nosotras terminamos siendo como un blanco más
fácil, si se quiere, o más directo respecto de la violencia en general. Yo, porque también había pensado si es violencia contra la violencia política por razones de género, había pensado que podía ser el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Política por razones de género. Y la verdad que no, que yo quise que sea amplio, porque esto es algo transversal, que no es solamente de Cristina, que no es solamente de mujeres, que es algo que atraviesa a la política, que si nos ponemos a profundizar en lo que estamos conversando, obviamente que no solamente que atraviesa la política es parte de esta sociedad y tenemos una sociedad sumamente violenta que tenemos que ocuparnos, por ejemplo, de lo que es el bullying en las escuelas. Claro, pero tienen otras causas, ¿no? Digo, y otras víctimas. Exacto. Digamos como tenemos violencia de género que estamos por en las calles, la violencia social. Tenemos un montón de violencias que nos atraviesan como sociedad. Bueno, lo que a mí me parece importante de elegir esta fecha, porque es la máxima expresión de la violencia política, es para no dejar pasar esto y decir, bueno, tengamos un día en el que mínima, viste que las efemérides te obligan como a tomar ese tema en agenda. Es una fecha para reflexionar, exacto, para tomar conciencia. Y hablando de fechas, bueno, este sábado se viene un nuevo 3 de junio, una fecha emblemática del calendario de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, una fecha fundamental del activismo feminista, que es el surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Hace 8 años la primera marcha y este sábado la convocatoria es a las 14 frente al Congreso, un poco de información, ahora les vamos a compartir, pero quería que nos cuentes de la muestra que distintos que estás acompañando, apoyando junto con la PDH, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, en el hall del anexo de acá de la Cámara de Diputados. Sí, inauguramos una muestra, la inauguramos en el sentido de que ya la pueden visitar, que es de libre acceso, que está, bueno, todos los días hasta las 6, 7 de la tarde, que se puede ingresar al Congreso desde las 10 de la mañana para verla. Son distintos artistas que plasmaron con distintas técnicas, digo, porque hay cuadros pintados con distintas técnicas, hay también collage que se hicieron vinculados al Ni Una Menos y a reflejar el concepto del Ni Una Menos en el arte. Y estamos con esta muestra que está en el pasillo que une los anexos del Congreso Nacional, y el viernes 2 de junio, el sábado no está cerrado el edificio, pero si no lo hubiéramos hecho el mismo sábado y después hubiéramos salido a la vereda para acompañar la manifestación, pero lo vamos a hacer el viernes, que es el cierre de esta muestra, que lo vamos a hacer con cada uno de los y las artistas que se van a sumar y que van a venir a acompañar, que las invito para que vengan el viernes a las 6 de la tarde. Se ingresa por el anexo de acá de la calle Rivadavia. Insisto, la entrada es libre, es gratuita, es una experiencia que es abierta para todos y todas, y vamos a hacer el cierre de esta muestra, que está buenísimo que puedan venir a aprovecharla durante los días que queda de acá el viernes. ¿En qué te cambió a vos el Ni Una Menos? Bueno, en la toma de conciencia de la magnitud a la que se había llegado, porque cuando se hace el primer Ni Una Menos también hubo un punto de inflexión. Siempre hay como un caso, digo, vuelvo al 1 de septiembre, ¿no? Siempre hay como ese caso que es la máxima expresión que decís, bueno, acá tenemos, o sea, y ahí se tomó esta causa de organización, ¿no? A mí me llevó a la reflexión sobre ese punto que se había alcanzado y después de la imperiosa necesidad que teníamos las mujeres de organizarnos. Y de que cómo da sus frutos esa organización. Que cuando en su momento ya dijo Perón que la organización vence el tiempo, y claramente queda demostrado que cada vez que hay una organización se puede no solo plasmar y mostrar y visibilizar, sino que se trasciende ese tiempo, y Ni Una Menos, llegó para quedarse, y uno diría, ojalá que no, que en algún momento no necesitemos de un Ni Una Menos, ¿no? Que siempre se va a necesitar, claro, ojalá que llegáramos, es muy difícil, ¿no? Terminar a esa sociedad ideal donde decís, bueno, no hace falta que tengamos un Ni Una Menos. Vamos a hablar en un ratito más sobre la organización y lo que significó la organización del Ni Una Menos, porque nos van a acompañar las autoras de Mareadas en la Marea, diario íntimo y alocado de una revolución feminista que acaba de salir. Las autoras son Fernanda Laguna, que es artista plástica, y Cecilia Palmeiro, que es investigadora del CONICET. En un ratito más
con eso. Pero ahora, bueno, te despido. Gracias. Bueno. Está la invitación para visitar esta muestra a lo largo de la semana con artistas plásticos que reflejaron la idea del Ni Una Menos. Y nosotras y nosotros seguimos ahora, te vamos a contar sobre el proyecto que impulsan colectivos de la diversidad sexual para lograr una ley de reparación histórica para las personas travestis y trans. Desde hace más de 8 años, el colectivo Travesti Trans impulsa un proyecto de ley de reparación histórica, a través de la cual busca exigirle al Estado un reconocimiento por la persecución sistemática surgida tanto en dictadura como en democracia con los llamados edictos contravencionales. El último miércoles, con la presencia de expositores, la Comisión de Mujeres y Diversidad avanzó en el tratamiento de distintos proyectos que establecen el otorgamiento de una pensión reparatoria vitalicia a todas las personas travesti trans de más de 40 años. Además, desde el colectivo reclaman por un acompañamiento en salud integral para una vejez digna. Exigen el cumplimiento de los derechos vigentes y que se haga efectivo el cupo laboral travesti trans en todo el país, principalmente en provincias donde compañeras se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Hoy, en Punto Género, te contamos los fundamentos de este proyecto de reparación histórica para la población trans. Y estamos con dos activistas históricas de este proyecto, de esta iniciativa. Una de ellas es Marcela Antonia Tobaldi. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Marcela es fundadora de La Rosa Naranja, asociación civil, y también es funcionaria en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y estamos también con Patricia Alejandra Rivas de las históricas argentinas. Quiero destacar algo. Las estadísticas tristemente marcan que la edad promedio de las personas trans en Argentina y en otros países de la región ronda los 30 y pico, ¿no? 30 y pico de años. La vulneración de sus derechos que han atravesado sus vidas, la expulsión de sus familias, del sistema de salud, de la educación, muchas veces empujadas a la prostitución. Les impone estos límites, ¿no?, a la expectativa de vida que para otras personas en la Argentina, las mujeres supera los 70 y pico de años, los varones también, ¿no? Y en este caso, tanto Marcela como Patricia tienen más de 50 años. Y esto yo lo quiero subrayar porque creo que es un logro que tiene que ver con la militancia también. Así que voy a arrancar que me cuenten un poquito de por qué creen que ustedes han logrado pasar afortunadamente ese límite, ¿no?, que las historias atravesadas por la discriminación en Argentina de las personas trans, tristemente, como decía yo, les impone. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa y creo que nosotras pasamos los 40 años, que es el promedio de vida de nuestra comunidad, porque tuvimos una familia que no nos empujó al vacío. Tuvimos oportunidades, tuvimos formación primaria, secundaria y también fuimos a la universidad y creo que todo eso nos ayudó. También pasamos por el sistema prostituyente. Entonces, no se puede hablar de suerte, hay que hablar de hechos concretos. Y cuando el sistema prostituyente te absorbe y comenzás a consumir muchas drogas, en algún momento te das cuenta de que te estás haciendo mucho daño. Entonces ahí te retiras del sistema prostituyente y no sabes lo que se te viene. Porque en una sociedad que está educada para el prejuicio, nosotras, travestis trans, no tenemos cabida. Entonces, ahí fue una lucha de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Y bueno, el camino está en la militancia que nos dejó a algunas de nosotras incorporarnos a
la lucha del movimiento travesti trans que viene desde hace muchos años. Sin duda. ¿Y en tu caso, Patricia? Mira, yo no tuve la suerte de estudiar. Yo creo que sobrevivo porque no fue mi época, no era mi hora, no fue mi destino, y tuve mucho el apoyo de mi mamá y de mi abuela también, que siempre me apoyaron en todo. No tuve la suerte de estudiar. En el segundo año de la secundaria me echaron del colegio por vivir mi transición y me dediqué, sí, a la prostitución. Después tuve suerte, tuve una pareja que me sacó de esa vida y me pagó los estudios de peluquería y depilación. Pero lo más importante también que tenemos que entender, que ahora estuviste hablando hace un ratito con la diputada, de que va a ser 40 años de democracia. Para nosotras no. Nuestra democracia empezó en 2012, con la ley de identidad de género nada más. A nosotras se nos castigó y se nos persiguió, se nos torturó, se nos violó, se nos encarceló durante todos esos años de democracia. Sí, hay que recordar, ¿no?, la vigencia de los famosos edictos, que por el hecho de llevar ropa de mujer, ¿no?, y supuestamente, digo, a la mirada de esta sociedad represiva hacia las identidades trans, se las encarcelaba, se las metía presas, ¿no? Y después venían los maltratos, los abusos dentro de las comisarías. Digo, esta fue la historia que ustedes vivieron. Sí. Y de alguna forma el proyecto que impulsan de esta ley de reparación histórica, los fundamentos tienen que ver con esto, ¿no?, con esta persecución que la sociedad, el Estado, marcó a generaciones de travestis y trans. ¿En qué consiste la ley? ¿En qué la semana pasada se empezó en una sesión informativa a mover un poco acá Sí. en la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía no se empezó un tratamiento, pero ahí empieza a calentar motores. Bueno, existe un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires que ya entró en el Parlamento y está firmado por el gobernador Axel Kicillof. Entonces, a partir de ahí, tanto sea las históricas argentinas como todo el movimiento travesti trans, necesitábamos impulsar un proyecto que sea nacional. ¿Por qué? Porque el de provincia seguro que va a salir mucho antes, y ese proyecto de ley habla de una reparación constante, mensual, para todas las travestis trans que no registramos. Bueno, algunas tenemos aportes, pero son muy poquitos años. Entonces la mayoría de las personas travestis trans están excluidas. Es como una jubilación, podríamos decir. Es una jubilación. ¿Y a partir de qué edad se empezaría a cobrar? A partir de los 40 años, mayores de 40. Y no es, vamos a decir, que todas van a perpetuarse en el tiempo. Va a ser para una generación, las que vivimos la persecución. Solamente las personas que fuimos castigadas. Porque, como dijo Marcela, no se nos permitió trabajar. Desde entrada, vamos a decir, el primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Y todo te empujaba nada más que a la prostitución. Y la misma, al ejercer la prostitución, la policía te casaba. Era una cacería lo que hacían con nosotras. Sí. Lo que hay que entender es que lo que hicieron con nosotros fue un exterminio, un genocidio. Como lo vivió la gente, la raza judía, como lo vivió la raza negra, también nos vivimos las mujeres trans. ¿Cuántas compañeras tuyas con las que, bueno, de alguna forma hacías la calle, ya no están? Muchísimas. Muchísimas. Yo, por ejemplo, hay una camada que empezamos nosotras, que éramos 25, más o menos de la misma edad, la misma zona, quedamos 4. ¿Y en tu caso, Marcela? También, lamentablemente, todas las compañeras que yo pude conocer terminaron mal, terminaron enfermas. Hubo casos extremos en donde una chica tenía tuberculosis, ella no lo sabía, y estando parada un día en el barrio de Constitución, se descompone, se la interna y muere. O sea, a ese nivel, ¿no? Porque las enfermedades de transmisión sexual hicieron lo que quisieron con nosotras.
Claro, decías vos, Patricia, que de alguna forma sentían que la democracia para ustedes empezó a correr a partir del 2012, cuando se aprueba la Ley de Identidad de Género. Se cumplieron, 11 años, hace muy poquito, y Argentina es vista desde afuera como un faro en relación a políticas públicas y legislación para personas trans, incluso para niñeces y adolescencias trans, con consultorios en hospitales públicos para hacer el acompañamiento en los casos que lo requieran, de transiciones, con guías que ha publicado el Ministerio de Salud de la Nación, con consensos médicos en cuanto a los abordajes, los tratamientos, la aplicación de la hormonización, de los bloqueadores. ¿Qué les cambió a ustedes en estos 11 años, en esta década? ¿Cómo les cambió a ustedes la vida? Bueno, a mí me dio un orgullo tener en mis manos un documento que verdaderamente representa lo que yo era, lo que yo sentía. Yo me puse a llorar como una tonta cuando recibí el documento en mis manos, miré al cielo, dije gracias. ¿Lo tramitaste enseguida que se aprobó la ley? Lo aprobó, lo reglamentó Cristina y salí corriendo al registro civil. Voy a decir la verdad. Sí. Me tardó un poquito más porque yo vivo en provincia de Buenos Aires, pero nací en capital. Fui a tramitarlo donde yo vivo y tenía que primero rectificar la partida y tenía que venir para estos lados de capital para rectificar primero mi partida de nacimiento. Yo soy miedosa en todos los casos esos y sí, siempre voy con mi mamá a cuesta. Mi mamá me acompañó para todos los lugares. Aparte, para mi mamá también es un orgullo, porque mi mamá fue la que a mí me ayudó, la que visitó todos los calabozos, la que fue a todas las comisarías. Yo, por ejemplo, también tengo un caso grande, que mi mamá durante 5 días yo estuve desaparecida a la edad de 14 años, en el 81, de Videla, que fui, por estar vestida de mujer, fui encarcelada. Nunca llamaron a mis padres, fui secuestrada en la comisaría de Tigre, que tiene una placa que dice que esta se reconoce como un centro clandestino de detención. Durante 5 días fui secuestrada, violada y torturada, que me hicieron, para el que sepa, la tortura submarina y violaciones. Y salió una compañera de estar detenida y yo le dije, por favor, avisarle a mi mamá dónde estoy. Y al avisarle a mi mamá me tuvieron que blanquear. Y solo tenía 14 años. Mi único pecado era estar vestida con una ropa que no me correspondía. ¿Cómo ha cambiado, no? Digo, lo que vos marcás es un contexto, además, durante la última dictadura militar, con todo lo que significó de ese momento tan oscuro de la historia argentina. Pero vemos que en estos años, ¿no?, cómo la sociedad también ha cambiado su cabeza. Sí, ¿No? sí. ¿Eso también lo notás, Marcela? A vos, en lo personal, así como contaba Patricia, sí. ¿Cómo lo has vivido esta década después de la ley de la sanción de la ley de identidad de género? Acá tiene que decirse la verdad de todo lo que hemos vivido en cuanto a los cambios. Yo creo que los procesos políticos son muy importantes en la vida de las personas y creo que la presencia del compañero Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner nos dieron la posibilidad y les dieron la posibilidad a todos los subregistros de personas que nunca fueron abrazadas por la política. Los cartoneros, las travestis trans, la comunidad LGBTIQ+, tuvimos matrimonio igualitario, tuvimos ley de identidad de género, ahora estamos peleando por la reparación histórica, tuvimos ley de cupo laboral travesti trans. Entonces, en estas décadas, la política fue la que transformó nuestras vidas. ¿Y cómo la transformó? Fue de impacto positivo, porque la militancia, ahora mismo venimos de un congreso provincial de diversidad en Chapatmalal. Allí había 200 personas LGBTIQ+, que pudimos reunirnos en comisiones y poder transmitir un documento con lo que nos falta. El Estado va como a vapor, porque el Estado argentino es medio vapor.
pero nosotras impulsamos las leyes, nosotras impulsamos la militancia. Sí, la transformación se ha logrado en base a la organización. Sí. Creo que es eso, un poco al principio hablábamos de la marcha de Ni Una Menos, que se hace Sí. este sábado, que ha sido un movimiento que surgió de la organización, aunque a veces se piensa que es medio espontáneo, no, hubo organización Sí. también. Y en cada aniversario, cada convocatoria hay organización y eso es lo que permite las transformaciones, ¿no? Sí. Sociales y culturales, las leyes, lo que se está debatiendo. Sí. Mañana se retoma el debate para ampliar y modificar la ley 26485, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres por razones de género, y se va a incorporar la violencia digital de género como otra de las formas en las cuales el Estado tiene que poner freno, ¿no? Y bueno, y estas son transformaciones y es la militancia que va marcando la agenda. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por traer el testimonio, ¿no? y la importancia de esta iniciativa, este proyecto de ley de reparación histórica para personas travestis y trans. Espero que te haya interesado y hayas entendido, ¿no?, los fundamentos de una iniciativa tan importante como esta. Nosotras y nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos con más Punto Género, no te vayas. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Nuevo bloque de Punto Género. Mira, estoy con Diego Capra y con Lucila de Marinis. Ellos dos son impulsores, fundadores de un espacio de contención para sobrevivientes de abuso sexual. El grupo se llama Grupo de Pares, sobrevivientes de abuso sexual para mujeres y disidencias en Villa del Parque. Y quería que los conozcas porque por ahí vos del otro lado sabés de alguien que necesita un espacio de estas características, no sabe a dónde ir. Y esta es una oportunidad para tal vez romper un silencio, romper algo que tenías guardado, que no lo podías contar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mariana. ¿Bien? Muchas Bueno, gracias por la invitación. Fue un placer. Cuéntenme para convocar a quien esté del otro lado, que tal vez le interese, le sirva, esté esperando acercarse, cómo funcionan y bueno, a dónde se pueden acercar. Bueno, ¿querés empezar vos, Diego? Mi nombre es Diego Capra, soy un varón trans de 32 años, soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia por parte de mi progenitor. Junto con Lucila de Marini formamos el grupo SACMD, que las siglas, como dijo Mariana, es Sobrevivientes de Abuso Sexual, Mujeres y Disidencias. Y lo que hacemos es, a través de la palabra y la escucha activa, resignificar nuestro pasado y nuestro presente, darle otra connotación a las secuelas, a los síntomas y sobre todo abrir un espacio de esperanza en donde nos podamos sentir integrades, cuidades, alojades. Sí, yo quería aclarar que es muy importante porque si bien la prevención es sumamente importante en estos momentos, ¿no? Nosotros decimos que la ESI, la educación sexual en las escuelas, es sumamente
importante para los chicos y que es algo que lo tiene que tomar institucionalmente el Estado, la prevención, los problemas de abuso sexual, porque no es cómodo ni agradable hablar de abuso sexual, pero es muy necesario. Y como en general casi siempre los abusos se producen en ámbitos privados, y en las propias familias. En las propias familias, y como es el caso de Diego y mío, lo importante de estos grupos es que tenemos todos las mismas secuelas, aunque cada abuso es diferente, hay secuelas y síntomas similares y podemos autoapoyarnos, porque ¿qué pasa con el que ya fue abusado, ¿no? Yo creo que uno de los pasos, si bien primero hay que reconocerse víctima, porque es otra de las secuelas que nos dejan, no olvidarnos, ya pasó, o pasa página, bueno, esto ya está, pero eso está y en algún momento sale. Entonces, tener un grupo de pares donde podamos salir del lugar de víctimas, si bien primero fue necesario reconocernos víctimas, porque esta sociedad, sobre todo a las mujeres, nos dice, bueno, vos de alguna cosa habrás hecho. Por algo será, ¿no? Por algo será. Claro. Si bien es necesario en un momento y reconocer y poner la culpabilidad en el verdadero responsable, que es el agresor, pasar de víctimas a sobrevivientes. ¿Sobrevivientes qué significa? Que hay algo más en nosotros, que somos algo más que abusados y que tenemos una vida por delante y que podemos, desahogando el dolor, como decía una frase, ¿no?, que me gusta mucho, desahogar el dolor nos permite que marche y seguir avanzando hacia el presente. ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde son los encuentros? Sí, los encuentros son en una biblioteca popular de literatura inclusiva que está en Villa del Parque. ¿Querés dar la dirección? La dirección es Camarones 2876, es Camarones y Nazca, acá en Capital Federal. Estamos todos los sábados de 11:30 a 1. El grupo es confidencial. Antes igual quería aclarar una cosa, perdón, que Lucila hablaba de lo víctima y sobreviviente, para dejarlo claro. Yo estaba en un momento muy conmocionado con la palabra víctima. Decía, soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima. Y la busqué en el diccionario de latín, quería saber la etimología. Y me llegó una gran sorpresa, porque decía que víctima es animal destinado al sacrificio. Y dije, ni en pedo. Yo no quiero ser eso. Bien gráfico fue. Sí. Animal destinado al sacrificio, ni siquiera persona. Entonces, les invitamos también a eso, ¿no? A dejar de ese rol de... Si bien, como decía Lucila, es necesario reconocerse, reconocer el dolor, reconocer el daño, pero sí pasar a ser una persona que pudo soportar, tolerar y superar una instancia de inmenso peligro, que eso es lo que es ser un sobreviviente. Y en el grupo, bueno, buscamos a través de la palabra, de la escucha activa, como había dicho, poder resignificar y dar ese salto. ¿Qué te cambió a vos, Lucila, poder ser parte de este espacio? Sí, poder ser parte de este espacio, primero, yo lo he vivido, yo fui abusada y mi hija abusada, ¿no? Entonces me considero ahora una madre protectora. Y el poder hablarlo, el poder estar entre pares, ver que los demás sienten exactamente lo mismo que yo, me sirve para, primero, sacarme la culpa, porque yo tuve mucha culpa, y poner la culpa en el agresor, ¿no? Y tener un lugar en el que siento que me entienden, que me alojan y que hay mucho afecto y comprendida, fundamentalmente, ¿no? ¿Y en tu caso? Y yo
El grupo para mí también es un poco mi indulto semanal, mi indulto diario, es por mi supervivencia. Entiendo que la esperanza la tengo que renovar a diario con personas que me comprenden. Nosotros no tenemos una metodología a seguir, no existe eso. Ni es un punto de inicio y un punto de llegada, es un proceso permanente en el cual uno tiene que estar todo el tiempo apostando a la vida después de haber consumido tanta muerte durante los abusos sexuales. Bueno, les agradezco a los dos por haber venido, por contar de esta experiencia. Por ahí te interesa, tomaste nota en Villa del Parque, ahí los sábados de 11:30 a 13, en Camarones 2876. Y ten en cuenta que ante cualquier consulta que quieras hacer sobre el tema, también está la línea 137, ¿no? que funciona a nivel nacional también, vinculada a la violencia y las agresiones contra las niñeces y las adolescencias, que tienen que ver también con esta temática. Así que, bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias, Mariana. La invitación a este espacio a quien lo necesite. Y nosotras y nosotros nos vamos a una pausa. Ya volvemos y te vamos a contar cómo se viene la próxima convocatoria este sábado de Ni Una Menos. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El próximo sábado 3 de junio hay una nueva convocatoria de Ni Una Menos. Acá en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es a las 14 frente al Congreso. Te voy a contar un poquito de las consignas con las que se convoca esta marcha, que viene organizada por una sucesión de asambleas, como en otras oportunidades. La convocatoria, la consigna es: vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay ni una menos.
Y por un lado el impacto de la deuda generada con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias en las vidas cotidianas, ¿no?, de las familias, la falta de respuesta de una justicia patriarcal frente a las denuncias de mujeres y disidencias, y el grave problema de la violencia económica, los que no pagan. Un tema que hemos tratado muchas veces acá en el programa, los padres que abandonan a sus hijos y no pagan la cuota alimentaria. Ese es otro de los ejes de esta convocatoria. Va a haber tenderos, te lo contábamos el otro día, los tenderos con la imagen de los deudores alimentarios, primero por la mañana frente a tribunales, y después a partir de las 14 acá en las rejas que rodean al Congreso. Eso es lo que se viene este 3 de junio. Y lo digo como preámbulo porque te quiero contar de un libro que tiene que ver con la historia del movimiento Ni Una Menos y lo que ha generado acá en esta cámara. Me confundí yo. Acá está, Mareadas en la Marea, diario íntimo y alocado de una revolución feminista, de Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Es artista plástica, es escritora, es curadora. Cecilia Palmeiro es investigadora del CONICET, también autora de este libro, que un poco recogieron el backstage, ¿no? De todo lo que ha sido a partir del surgimiento de este movimiento. Bueno, la organización como parte, han sido parte del colectivo Ni Una Menos. ¿Cómo están? Hola Mariana, mil gracias por la invitación. No, un placer. Sí. Y este libro tiene algo muy valioso, que es contar cómo se organizan las acciones feministas. Muchas veces quienes no lo conocen piensan que hay mucho de espontaneidad, ¿no? Y eso, digo, no le quita mérito, sino que en realidad hay organización, y creo que eso es lo importante. Lo hablábamos recién con las compañeras trans, ¿no? La importancia de la organización para generar cambios, ampliar derechos, modificar leyes. Y en este caso está este registro en el libro. Y ustedes también hicieron una muestra, que ahí estamos viendo algunas de las imágenes. El libro incluye algunas de las fotos de esa muestra, de lo que han sido, bueno, toda la folletería que rodeó a todo el activismo que vino después del Ni Una Menos, ¿no? El paro internacional de mujeres y otras acciones que se fueron dando. ¿Qué ha sido para ustedes todo esto? Bueno, para nosotras esto ha sido un proceso increíble de transformación y de aprendizaje para nosotras y para todos los que han participado, ¿no? En estos últimos 8 años hemos aprendido a organizarnos, a imaginar qué es el mundo que deseamos, cómo ponerlo en práctica, cómo estar juntas con compañeras y compañeros, cómo poner en marcha los procesos de transformación que estamos buscando, ¿no? Idearlos y ponerlos en práctica. En tu caso, Fernanda, has hecho algo muy hermoso hablando de organización, que es este colectivo Belleza y Felicidad en Villa Fiorito, ¿no? Que es un barrio vulnerable, podríamos decir, un barrio pobre del municipio del partido de Lomas de Zamora. ¿Cómo se organizaron ahí? Y empezamos hace 20 años. Digamos que, por ejemplo, ya hay niños que son hijos de los niños que venían hace muchos años. Y fue un aprendizaje como muy grande, como aprender sobre el arte en un medio que es muy diferente al que el arte se mueve, digamos, que se mueve por lo general, ¿no? O el arte se mueve en todos lados, pero digamos por donde lo encarrila la sociedad. Y era como también ofrecer una oferta de talleres para vecines. Las chicas tienen una frase, tiene varias frases muy lindas. Una que dice: somos pobres haciendo cosas de ricos. Como no se reconocen con el derecho al arte. Exactamente. No es un derecho que está como dado, porque es caro ir a un taller, aunque hay talleres en varios centros culturales que hay de la municipalidad o de diferentes cosas, todavía no se reconoce como un derecho.
Y bueno, eso, otra es como queremos salir del closet, también otra frase, como ser reconocides como artistas, ¿no? Poder participar del movimiento artístico, digamos. Hace poco nos presentamos en el premio del 8M con unas cerámicas de un carrito cartonero que hicieron un grupo de mujeres en el marco de una campaña que están haciendo que se llama Orgullo Cartonero. Y bueno, participamos de ese premio y lo ganamos. Ah, mira qué bueno. Sí, así que es que está bueno estar ahí, ocupar esos lugares. Como ellas también decían, fuimos a un museo y no vimos la villa, digamos. Entonces que la villa también esté representada. Qué bueno, qué interesante. La verdad que el laburo que hace Fernanda ahí hace tantos años es súper emocionante, ¿no? Por la posibilidad de acercar el arte a comunidades que piensan esto, ¿no? Que por su condición social lo tienen vedado, como que es un privilegio de otros sectores. La muestra que ustedes hicieron con toda esa... a mí me sale folletería, no sé cómo llamarlo, vinculado al activismo y al artivismo que acompañó varios años de lo que fueron las convocatorias desde Ni Una Menos. Viajó, ¿no? Estuvo en estas muestras, estuvo acá en Buenos Aires durante mucho tiempo en el Museo del Libro y la Lengua. Libro y la Palabra, pero también fue a Estados Unidos. ¿Cómo lo recibieron? Fue a Estados Unidos, y a fue a Londres, Inglaterra. ¿no? Sí, fue muy lindo porque, por ejemplo, cuando inauguramos la muestra en Londres, hicimos una asamblea con compañeras y compañeros de allá que estaban organizando los paros internacionales y surgió un colectivo Ni Una Menos Londres, por ejemplo, Ni Una Menos UK. Entonces como que la muestra no está hecha para museificar lo que está en la calle, sino para expandirlo y potenciarlo y para que nuevos públicos puedan encontrarse con estos objetos, artefactos artísticos políticos, porque ya no es arte y tampoco es solo política. Claro, porque ahí le estábamos viendo, tiene que ver con, bueno, cartelería, muchas que se llevan, que uno las encuentra y las vemos a través de las fotografías que toman cuando se hacen las coberturas periodísticas, las banderas, remeras, ¿no? Bueno, un poco de todo eso que expresa las demandas, los reclamos, las quejas, los sentires, ¿no? Y también como para inspirar, ¿no? Porque nosotras mismas nos inspiramos muchísimo al ver cosas que hicieron compañeras en otros países, en otras latitudes. Tomamos ideas unas de otras, entonces la idea de la muestra y también del libro es ir polinizando, ¿no? Y llevando lo que hemos hecho acá y las ideas que hemos tenido para que estas ideas florezcan en otros tiempos y en otros lugares. A 8 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, acá en Argentina, aquel 3 de junio con esa masividad emocionante que significó esta plaza y todos los alrededores con tanta multitud, con tanta gente. ¿Qué les deja a ustedes? Y a nivel personal, digamos, yo hice un cambio total de mi mente y realmente fue antes y después del movimiento. A nivel, me enseñó mucho como a trabajar colectivamente, a poder vincularme con personas que piensan diferente y poder llegar a un consenso, como que eso es lo genial, que en el libro un poco está, ¿no? Como estamos en la asamblea y es tipo... Y después, ¿cómo se llega como a un consenso? Como que eso es algo realmente muy, no sé, que te deja mucho. Y a nivel vida, ¿no? Una experiencia
alucinante, alucinante así de película. De película. Bueno, un poco de esta película está acá en Mareadas en la Marea, diario íntimo y alocado de una revolución feminista. Incluso hablan de un archivo oral chismográfico sobre el feminismo, ¿no? Tiene la trastienda de cómo se han logrado hacer las convocatorias tan importantes que atravesaron estos años en la Argentina en relación a distintas demandas vinculadas con la violencia machista y los femicidios, pero mucho más también. Así que acá está la invitación para quienes quieran profundizar a esta cámara. Ahí está. Mareadas en la Marea, de Fernanda Laguna y de Cecilia Palmeiro, para contar el backstage, lo que no se ve a veces de este activismo que nos ha marcado con tanta fuerza en estos años en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos, María. Gracias. Y bueno, la invitación está próximo sábado a las 14 horas, a partir de las 14 años, la convocatoria frente al Congreso para otra marcha de Ni Una Menos. Y nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chau, buena semana. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa